Hola a todos, hoy voy a hacer un vídeo sobre las palabras que existen en inglés pero no existen en español como tal. Algunas van a ser que no existe el concepto como tal y otras es que la traducción pues no corresponde exactamente con lo que significa en inglés, así que os voy diciendo la lista en mi móvil, como siempre, para no olvidarme de nada, así que voy a empezar. La primera es algo que creo que he usado bastante en mis vídeos y la digo en inglés porque en español pues no me sale porque no existe igual que lo que yo quiero decir y es random. Random es algo que la traducción que te viene en el diccionario es aleatorio o al azar, pero no, algo random puede ser desde inesperado como algo más cualquier cosa. Por ejemplo, si os digo una persona random vino y me dijo no sé qué, es como un cualquier persona así, un extraño. Os puedo decir, fue súper random que viniera y me dijera esto, en plan como que de la nada, inesperado. Entonces no es solo algo aleatorio, por ejemplo si pones la música en Spotify en random, eso sí que significa al azar o aleatorio, pero en la vida normal las cosas que yo lo digo es más como inesperado, de la nada, algo que no identificas con nada exactamente. Básicamente una persona random pues es una persona cualquiera, ¿sabes? No alguien que identificas como tu amigo o como otra cosa, si me entendéis. Así que es una palabra que seguiré usando mientras hablo en español porque la necesito, y ahora que la uso, que me he acostumbrado a usarla tanto en inglés, la necesito en español. Y otra parecida es creepy. Algo creepy, si lo miras en el diccionario te va a decir como que da miedo o algo así, pero es más, por ejemplo, una persona creepy es una persona como que está haciendo algo que a ti te da un poco de... no sé cómo explicarlo, ya digo, no existe palabra en español para decirlo bien, entonces mis explicaciones van a ser un poco más difíciles, pero alguien creepy es alguien, pues no sé, que está haciendo algo raro, que los ves y dices sospechoso y entonces no me fío. Entonces, pero también puede ser, ya digo, una persona o puede ser un hecho o un objeto o lo que sea, pero no tiene por qué ser que te da miedo, sino solo que es un poco raro. Algo que tiene que ver con las bodas, que ya digo es algo que me viene ahora pues a mí de cerca. Hay cosas que en una boda en inglés, no una boda aquí en Reino Unido o en Estados Unidos, no existen en España. Por ejemplo, aquí y en Estados Unidos y en muchas partes, sobre todo en los países que se habla inglés, es muy común, pues está la pareja que se casa y luego cada uno tiene una persona, que en el caso de la mujer pues es el maid of honor, que sí que se puede traducir a dama de honor, y en el caso del chico pues es el best man, que si lo miras la traducción te sale que es el padrino, que vale, padrino y madrina, muy bien. Pero luego aparte las chicas pues tienen una serie de bridesmaids, que son otras señoras que están ahí y se ponen de pie al lado de la dama de honor en la ceremonia, y el chico tiene los groomsmen. Esos groomsmen y bridesmaids no hay traducción al español porque no es algo que pasa en una boda en español. Entonces es un concepto un poco extraño. Están ahí solo para estar, como para acompañar a la pareja, digamos, para hacer acto de presencia, pero yo por ejemplo fui bridesmaid en la boda de una amiga mía, como que te da una importancia en la boda que no tienen el resto de invitados, digamos, no sé si tiene sentido, pero es algo que ya digo, en español las palabras no tienen traducción porque el concepto no existe en España. Otra que tengo aquí es wanderlust. Wanderlust es como la necesidad de tener que viajar, las ganas de viajar, viene también como traducción espíritu viajero, pero es más como la necesidad de querer ver países, de coger un avión e irte a diferentes sitios. Es un concepto que como palabra pues tampoco existe en español. Otra que tengo aquí, que también es muy usada ahora en español, es spoiler, y obviamente pues en español también se está usando ahora la palabra tal cual, y es una de esas pues como que ahora, como parking y todas estas cosas que se coge la palabra del inglés, pero en español, ya digo, aparte de usar la palabra spoiler como tal, pues no existe, es el destripar una serie, destripar, no sé, arruinar la serie, no existe como palabra en español, ya digo, se está usando ahora la misma, me estoy quedando sin voz, pero es curioso que pues se haya cogido solo la que es en inglés, y creo que ahora está pasando mucho más, sobre todo con redes sociales y todo esto. Cada vez que aparece una palabra nueva, por ejemplo selfie y todas estas cosas, pues se coge directamente del inglés porque se populariza tanto en redes sociales que es muy fácil pues cogerla y usarla en plan influencer y todas estas cosas. Otra palabra es awkward. Awkward es algo incómodo, pero como que tiene muchas más connotaciones. Puede ser una situación incómoda o que te sientes incómodo, o también puede ser, por ejemplo, si tienes algo de ropa que no te queda bien, pero no que no te queda bien porque es tu culpa, sino porque a lo mejor la prenda es un poco extraña, puedes decir que el fitting es un poco awkward y como que no queda bien. Entonces como que tiene muchos significados.
es una sensación que ya digo, puede ser tanto que te sientes así, como algo que queda un poco incómodo de mirar. Y también es una palabra que me gustaría usar más, me gustaría que hubiese una en español porque me parece más difícil, por cómo se escribe la palabra y cómo se dice, me resulta más difícil incorporarla en el lenguaje en español, igual que decía antes con random, la puedo usar más en español. Awkward me parece más difícil de meterla en el lenguaje en español. Otra es relatable. Relatable es algo que te identificas con ello y también se usa mucho, por ejemplo, en redes sociales o en YouTube para decir que alguien es relatable. Significa que alguien que te identificas con ellos, como que las cosas que hacen son del día a día, no es en plan Kim Kardashian supermillonaria que dices su vida es so far removed, esa es otra, so far removed, como que está tan lejos de lo mío que me da un poco igual, no me identifico. Alguien relatable es alguien que tiene pues algo en su vida que es parecido a lo tuyo, por lo tanto te identificas y pues por ejemplo en el contexto de YouTube pues los quieres seguir porque te parecen alguien que tiene una vida similar a la tuya. Esta es una curiosa y es lock en el sentido de cerrar algo con candado, o sea el verbo, no el candado en sí, el candado pues sí que existe en español, pero por ejemplo en español si quiero que al final del día pues cierres la puerta y le eches el pestillo o el cerrojo, tengo que decir has echado el pestillo o has echado la llave o lo que sea. En inglés puedes o cerrar algo, que es close, o cerrar con candado, que es lock. Entonces si te digo lock, tiene la connotación de que has echado el pestillo. En español, ya digo, es cerrar con pestillo o cerrar con cerrojo. No existe una palabra que sea diferente de cerrar. La siguiente es commute, y commute es curioso porque también está commuter, que es la persona pues que hace el acto de commute, y es el ir al trabajo, por ejemplo, tengo que coger el tren o el metro o lo que sea para ir al trabajo, digo que mi commute consiste en coger el metro. En español dices voy al trabajo en. Aquí el commute es el concepto de tener que viajar de tu casa al trabajo de alguna forma, ya sea, ya digo, transporte público o andando o en tu propio coche. No tiene nada que ver con el transporte en sí, sino con el hecho de que tienes que salir de tu casa e ir a algún sitio para hacer el trabajo. Entonces, por ejemplo, le digo commute es el verbo y la persona, que es curioso también, la persona en sí que hace el acto de viajar de su casa al trabajo es un commuter. Entonces se utiliza mucho, por ejemplo, en las noticias para decir que imagínate que hay una strike, una huelga de algo de transporte público, pues pueden decir los commuters estaban súper enfadados con la huelga, bla bla bla, y como que eso pues alude a las personas que están viajando para ir a trabajar. Y como digo, pues eso en sí no existe en español, son personas normales, no te dan un concepto diferente por el hecho de que sales de tu casa para ir a trabajar. Procrastinate. Procrastinate es aplazar algo o estar pues sin hacer nada cuando tendrías que estar haciendo otra cosa, y mirando las traducciones en español es posponer o aplazar, pero no es solo el posponer algo, sino el hecho de que estás haciendo nada cuando tendrías que estar haciendo algo de provecho, se entiende normalmente en el contexto. Entonces es algo que yo uso bastante, el procrastinate, no solo porque lo hago mucho, sino porque es una palabra que sale mucho en el lenguaje común y ya digo, en España no existe una palabra con el mismo significado. Tengo aquí varias curiosas más de objetos. Uno es blinds y vais a pensar que estoy obsesionada con las persianas y las cortinas porque salen varios de mis vídeos, pero las blinds, cuando miro la traducción en el diccionario o en internet, me dice que blinds son persianas. No, la persiana es la persiana española y las blinds es como una cortina, pero no es una cortina tampoco, porque para mí la cortina pues es la tela que cubre la ventana y los blinds pues están hechos o de plástico o de madera o otras cosas. Entonces no es una cortina, pero tampoco es una persiana. Entonces cuando yo pues compré las blinds a mi piso y se lo tenía que explicar a mi madre, pues no sabía cómo decirle lo que había comprado más que enseñándole la foto, porque ya digo, no es una persiana, no es una cortina, y sé que el concepto en sí existe en España y puedes encontrar el mismo tipo de blinds, pero lo llaman persiana y para mí no es una persiana. Luego tengo love seat. Love seat es básicamente un sillón, como un sofá, pero que es más grande que un sillón de uno, pero más pequeño que un sillón de 2 plazas, digamos, que un sofá de 2 plazas. Entonces se entiende en sí que el love seat pues es
ya digo, suficientemente grande como para que quepan 2 personas, pero apretados. De ahí la palabra love en la palabra en sí, digamos el concepto del love seat, porque como que te acercas mucho, estás muy cercano a la otra persona, pero ya digo, en España imagino que existen también sillones de los mismos tamaños, pero no tienen un nombre especial y lo he mirado y no existe. Ya digo, es un sillón en el que caben 2 personas, por lo tanto es más grande que de una plaza, pero más pequeño que de 2 plazas. Otro, que es una palabra muy básica, pero una cosa curiosa, es toe, en plan los dedos de los pies. En español tienes los dedos de las manos y los dedos de los pies. En inglés, los dedos de las manos son fingers y los dedos de los pies son toes. Si dices finger, no tienes que decir si es de la mano o del pie, porque los fingers son solo las manos. En los pies no tienes fingers. Y eso creo que a veces a algunas personas les cuesta, porque cuando aprendes un idioma, pues intentas traducir, o lo que haces directamente en tu cerebro es traducir directamente de lo que tú dices en español palabra por palabra, pero hay conceptos que ya digo, pues no son los mismos. Esto es uno de ellos, una cosa súper básica, pero pues que no existe en español. No hay diferencia, ya digo, la diferencia es decir si es la mano o el pie, no diferencia de los dedos en sí. Otra que tengo aquí es potluck. Potluck es un concepto de que todo el mundo trae algo de comida. Por ejemplo, una fiesta potluck es una fiesta en la que pues todo el mundo trae un plato, trae una bandeja de comida o lo que sea, y no tiene por qué ser una barbacoa, puede ser una cena más formal. Si te invitan a una fiesta potluck, sabes que tienes que llevar comida. En España creo que eso no existe, no sé, imagino que mucha gente hace una fiesta y todos traen algo de comida, pero la forma de decirlo será decir trae algo de comida. Con decir es un potluck, entonces tú ya sabes que tienes que traer algo, no te tienen que decir que traigas comida, porque la fiesta, la palabra en sí implica que todo el mundo trae algo de comer. Eso es algo pues que tampoco existe en español como palabra. Y la última que tengo aquí es wander, de andar, por ejemplo, tú o caminar, como lo queráis decir. En español, si sales a dar un paseo, pues estás dando un paseo, y estás andando, caminas, das un paseo. En inglés puedes decir que has salido a wander y simplemente pues significa eso, que estás como andando sin rumbo, es la traducción que viene, pero o caminar sin rumbo, pero eso en sí pues no tiene una palabra exacta, tienes que decir caminar sin rumbo o andar sin rumbo. En inglés decir wander, vas por un wander, puede ser que estás dando un paseo, pero como que la connotación es que no estás yendo a ningún sitio en particular, y puede ser de dar un paseo, o puede ser de decir cualquier otra cosa, pero como que no estás yendo a ningún sitio en particular, y también tiene una connotación de andar más despacio que si estuvieses yendo a cualquier otro sitio. En plan, puedes decir que vas dando un wander, estás wandering around the park, y quiere decir pues como que estás dando un paseo por el parque, pero como que vas relajado, vas sin ningún tipo de necesidad de ir a ningún sitio. No sé cómo explicarlo porque ya digo, no existe. Y pues en español, pues la palabra en sí, no hay una palabra para decir eso concretamente. Y eso van a ser todas las palabras que os quería contar hoy. Tengo más, pero lo quería separar para poder hacer una parte 2 si os gusta. Si no, pues no habrá parte 2. Pero si os gusta, decírmelo en los comentarios, puedo hacer una parte 2. Si tenéis algunas palabras que también hayáis pensado vosotros, decírmelas y también las puedo incluir en una parte 2. Y así pues el resto de las personas también las saben. Y eso, que espero que os haya gustado, y si os ha gustado, darle a me gusta y suscribiros a mi canal, y os espero pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego!